Dios bendiga a los líderes. Dios bendiga a la Grey. Y démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Ok, les invito a estar buscando en nuestras Biblias en la primera carta a los Timoteos, verso 2, capítulo 2, verso 5. Gloria a Dios. Capítulo 2, verso 5. Y leemos la palabra bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gloria a Dios. Vamos a cantar esa adoración que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Gloria a Dios. Porque de tal manera amaste al mundo, enviaste a tu Hijo por amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por mí? Un lago profundo sin poder salir. Seguro hubiera ido con mi alma oxidada, el corazón desnudo. Pero llegaste tú junto a tiempo, cuando caminaba por el mismo infierno. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Por eso yo no puedo vivir sin ti. No. Por eso yo no puedo vivir sin ti, Señor. Escóndeme en el hueco de tu corazón. Gloria a Dios. Porque de tal manera amaste al mundo, enviaste a tu Hijo por amor profundo. ¿Dónde estaría vos si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir. Perdido como un vagabundo. Mi alma oxidada, el corazón desnudo. Pero llegaste tú junto a mí, cuando caminaba por el mismo infierno. Ahora yo no puedo vivir sin ti, no. Ahora yo no puedo vivir sin ti, no. Ahora yo no puedo vivir sin ti, Señor. Escóndeme en el hueco de tu corazón. Escóndeme en el hueco de tu corazón. ¿A dónde estaríamos hoy si Cristo no hubiera venido en rescate por cada uno de nosotros? ¿A dónde estaríamos hoy si Dios no hubiera venido en rescate por cada día, por cada uno de nosotros? El tema de hoy, la intercesión, porque Dios es nuestro intercesor. Gloria sea a tu nombre.
Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la expresión que dice: hay que ponerse en los zapatos de los demás para sentir lo que están sintiendo. Hay otra expresión que dice que nadie sabe la gotera de la casa sino el que la está parando. Y yo pudiera traducirlo en: nadie sabe el sufrimiento y el dolor por lo que la persona está pasando, pero solamente Cristo sí lo sabe. Ahora, ¿qué es la intercesión? La intercesión es hablar a favor de alguien para un bien o para lograr salvarlo de un mal. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Nos hizo un bien, nos llamó y rescató nuestra vida del mundo de pecado, nos libró de la muerte. Pero sabemos que muchas personas están allá afuera con dolor, con tribulaciones, con desespero. Y cuando nosotros entramos también en tribulación, en prueba, nosotros sabemos a dónde vamos a ir. Y nos arrodillamos a los pies de Cristo Jesús y gemimos y le pedimos: Señor, ayúdanos a avanzar, porque Él es el que nos ayuda. Pero el que no conoce a Dios, ¿a dónde va a ir? Va a una licorería, va a una casa de brujería, va quizá a buscar un mecate, va a sitios donde no va a encontrar una intervención divina de Dios. Por eso la intercesión es importante en nuestras vidas. Es importante aprender la intercesión, porque el Señor ha sido el primer intercesor. Ahora, ¿qué es la intercesión? Abogar, mediar, intermediar, intervenir, defender, interponerse. Aún recomendar, palanquear, y una palabra que se usa mucho coloquialmente cuando una persona dice: hazme la segunda ahí. Pero realmente es abogar, mediar, intervenir, interponerse. Pero eso solamente va a pasar cuando nosotros verdaderamente tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cuando nosotros verdaderamente sentimos el dolor de otra persona. Así como cuando Dios vio a su pueblo Israel que gemía y clamaba delante de Él para levantarle un Salvador. Dios presentó a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo en el medio. Vamos a estar buscando en Primera de Juan, verso 2. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El verso 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No nada más por los nuestros, sino por todo el mundo. Y a veces nosotros entramos en una polémica y juzgamos cuando vemos la condición de otras personas. Pero el Señor nos enseña que debemos de clamar y orar por esas personas. Dice: proposición, acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y a misericordia. Es una acción agradable. Ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue un sacrificio agradable a Dios. Cuando nosotros nos paramos en la brecha por alguien, es una acción de gracia delante de la presencia de Dios, con que se le mueve a piedad y a misericordia. En la antigüedad, sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. Sabemos que en la antigüedad se sacrificaban muchos animales por el pecado de las personas, y que estos animales eran llevados a los sacerdotes para que los sacerdotes pudieran entrar al lugar santísimo para remisión de los pecados de las personas. Y no era que los pecados eran quitados, sino que eran cubiertos. Pero Cristo Jesús, el Cordero inmolado, no los cubrió, sino que los quitó, nos lavó de toda mancha y de todo pecado. Gloria. Entonces, propicio.
favorable para que algo se logre. Entonces tenemos que tener a Dios a favor para que las cosas se vayan logrando. Porque si no tenemos a Dios de nuestro lado, ¿será que se podrán lograr las cosas? No se pueden lograr las cosas. Entonces, para tener a Dios propicio, favorable para que algo se logre, hacer un bien favorable, benevolente, oportuno y adecuado. Ahora, ya que estamos hablando de la intercesión, ¿cuáles son las funciones de un abogado? ¿Cuáles son las funciones de un abogado terrenal? Defender, abogar por algo. Defender y abogar, pero muchas veces los abogados terrenales son corruptos y se venden y no defienden la causa del agraviado. Pero nosotros tenemos un juez que es justo, que no nos va a abandonar en los momentos más difíciles de nuestras vidas, y ese es Jesucristo, nuestro Señor. Él nunca nos va a abandonar. Ahora, en las funciones de un abogado, el abogado protege los derechos de su cliente y defiende las causas y justifica y procura ayudar los derechos humanos y las libertades. Un abogado se encarga de asesorar. ¿Quién nos asesora a nosotros? El Espíritu Santo, la palabra que vive. Y Él es el que nos habla de todas las cosas que debemos de saber y de entender. El Espíritu Santo. Y dice, y representa a su cliente en la defensa de sus derechos. Si nosotros somos justos delante de la presencia de Dios, ¿será que Dios no nos va a defender? Sí, Señor. Dios defiende nuestras causas y nuestra justicia. Amén. Dice la palabra en Éxodo 14, y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así que cuando estemos en tribulaciones, cuando estemos en tormentas, en pruebas, debemos de entender que tenemos un abogado. Si nos hemos equivocado, debemos saber que tenemos abogado, que sabemos a dónde tenemos que ir, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la función de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo de la gracia? Intercede por nosotros. De intercesión. Intercede por nosotros. En Mateo 4:17 dice, y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mientras Dios se manifestaba a las personas en lo natural, Dios vino a ayudarnos a nosotros a aprender a entrar en lo espiritual. Gloria a Dios. Para que pudiéramos entrar nosotros directamente al lugar santísimo. Ya no es el sacerdote que tenemos que entregarle la ofrenda, sino que Cristo es la ofrenda por nuestros pecados. Y que nosotros ahora entramos delante de su presencia, conforme a la voluntad de Dios. Amén. Vamos a irnos a Isaías 53. Verso 10. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperar. Entonces llama la atención dos palabras aquí. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación. ¿Qué es la expiación? La expiación, expiar consiste en entregarse, padecer el castigo por los pecados, con lo cual se eliminan los efectos del pecado y el pecador puede reconciliarse con Dios. Jesucristo fue la única persona capaz de llevar a cabo la expiación por toda la humanidad. Esa es la expiación, borrar nuestros pecados. Ahora dice la palabra, sujetándole a padecimiento. Ahora, ¿qué es padecer? Sufrir. Sufrir. ¿Qué más?
sentir física y corporalmente un daño. Sentir física y corporalmente un daño. Sufrir, como vieron por acá. Dolor, enfermedad, pasar por pena o vergüenza, por castigo, soportar agravio, soportar injuria. ¿Y por qué debemos de aprender todas estas cosas nosotros? Porque nuestro Señor Jesucristo fue el primero que soportó todas estas cosas. Nuestro Señor Jesucristo fue golpeado, fue escupido, latigado. Y muchas veces nuestra humanidad no acepta estas cosas, sino que nosotros nos rebelamos y empezamos a golpear con las palabras. Pero dice la palabra que Jesús no abrió su boca, sino que cayó. Y fue llevado como cordero al matadero. Cuando nosotros vamos a interceder, tenemos que sentir todas estas cosas, el dolor de la persona. También vemos una analogía de la familia, como un padre y una madre defienden a su hijo a capa de espada. Si viene otro y le da un cocorrón, ¿qué va a hacer la madre? Si se lo pellizca, ¿qué va a hacer la madre? Ay, Dios, Lo va a defender. Pero muchas veces nosotros no valoramos las cosas o no valoramos al ser humano. Y decimos que estamos bien con Dios, pero no valoramos las cosas de Dios. O no valoramos al ser humano. Quizás lo vemos en tribulación y nos hacemos los locos. Si hay algo que a mí me angustia un poco es cuando voy para Valencia. ¿Cuánto han ido para Valencia y ustedes ven en esos autobuses que se montan gente, personas, y cada vez que se monta uno, su problema es mayor que el que ya se había montado? Y a veces yo quisiera irme con plata, pero sé que esa no es la solución. La solución es Cristo en la vida de cada uno. Porque yo quizás le puedo dar una moneda, colaborarle, pero eso no va a cubrir su necesidad. Su necesidad la va a cubrir Cristo Jesús. Amén. Tenemos un testimonio también, no sé cuánto han escuchado, no es un testimonio, es una reflexión, testimonio de María José. ¿Cuánto han escuchado la reflexión de María José? Es una reflexión que habla de que una pareja tuvieron una niña y la niña fue creciendo, y esa niña ya cuando tenía 5, 8, 10 años le preguntó a su papá: papá, ¿qué me vas a regalar cuando tenga 15 años? Y el papá le respondió: hija, aún es muy pronto para saberlo, hay que esperar el momento. Ya acercándose el momento a los 15 años, esta niña empezó a enfermarse del corazón y necesitaba un trasplante de corazón. Su papá, por amor a ella, donó su corazón a su hija. Entonces nos imaginamos como dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tengamos vida eterna. Y vemos los sacrificios que un Padre terrenal hace con sus hijos, cuanto no mayormente el Padre de la gloria con toda la humanidad. Amén, gloria. Entonces, vámonos a Mateo 5:38. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor a nosotros? Número 1, más adelante lo tengo escrito, es cambiar nuestra actitud y nuestro carácter. Y para eso nosotros tenemos que pasar también por un proceso. Dice la palabra: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Ante cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito, quítale la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ama a vuestros enemigos
bendice a los que os maldice, hacer el bien a los que os aborrece y orar por todos los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. Wow, tremenda palabra. Y sabemos que allá en el mundo las personas, si no lo saludan, no saluda. Si le habla, le habla. Y si no le habla, igual le da igual. ¿Cierto, paso? Y usted lo escucha, no, fulano no me habló, y por qué le tengo yo que hablar, o por qué le voy a saludar, me pasó por un lado. Y a veces no entienden por qué esa persona no saludó o no le habló, sino que ya de una vez el enemigo lanza el dardo y miren el corazón de la persona. Pero nosotros no podemos ser igual a los de afuera. Nosotros como entendidos debemos de saber que todos, cada uno de nosotros pasamos por momentos difíciles. De repente estamos pasando por una situación económica, o estamos pasando por un proceso familiar, o estamos recordando algo que viene a la mente, o andamos descuidados y se nos olvida saludar al hermano o a la hermana. Y no es motivo de enojarse, sino de, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Y eso que no me dio. Y a veces uno dice, oye, hermano, disculpa. El problema fue que estoy pendiente, tengo un proceso en la mente, estoy pasando por algo fuerte. Y dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensas tendréis? Si nada más nosotros amamos a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, pero no amamos a la sociedad, ¿qué hacemos de mal? Dice la palabra de Dios. Dice, ¿no hace también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, o sea, si saludamos nada más a los hermanos de la congregación, ¿qué hacéis de más? ¿No hace también así los gentiles? O sea, lo que nos está diciendo la palabra es que no debemos de imitar a las personas de afuera, porque nosotros hemos sido mudados, hemos sido cambiados, hemos sido redimidos, hemos sido restaurados para la gloria de Dios. Y aún con nuestro testimonio las personas pueden llegar a Cristo. Aún con nuestro testimonio. A veces no es necesario de abrir la boca, sino que la persona ve el comportamiento. Y eso vale bastante. Salmo 34:7 dice, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, si nosotros estamos haciendo lo bueno delante de Dios, Dios nos va a defender. El ángel de Jehová es una manifestación de Jehová, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. En la antigüedad se manifiesta en momentos históricos estratégicos. Jueces 6, 22, 24, no lo vamos a buscar. Apareció a Gedeón. Jueces 13, 18, 22. Apareció también a Sansón, también apareció a Noemí y a muchas personas, el ángel de Jehová. Pero hay algo que me llamó también bastante la atención. Vámonos a 1 Corintios capítulo 10. Dice así, capítulo 10, verso 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía. Y la roca era Cristo. Hablamos que el ángel de Jehová estaba, como quien dice, pendiente del pueblo de Israel. Estaba ahí, aunque quizás ellos no lo veían, pero estaba ahí. Estaba ahí para alimentarlos, para darle de beber, para calentarlos, para socorrerlos, pero muchos no lo vieron. Cuando vemos aquí en el capítulo 10, verso 4, cuando termina esa cita, aparecen dos versículos abajo muy pequeños. Dice Éxodo 17:6 y número 20:11. ¿Por qué hace referencia a esto? Porque dice que ellos bebieron
del agua espiritual. Cuando vemos el verso 17:6, ahí está hablando, cuando Dios le dice a Moisés, golpea la piedra o golpea la peña para que brote agua. ¿Cierto o falso? Pero en Números, capítulo 20, 11, es diferente. Le dice, háblale para que brote agua. Nosotros entendemos y sabemos que Cristo debió ser golpeado una sola vez en la cruz del Calvario por nosotros. Y dice la palabra que el que peca liberadamente ya no hay más sacrificio, sino el que hizo Jesús en la cruz. Dando a entender a Moisés que era necesario golpear a Cristo para saciar nuestra sed interior. Y que posteriormente le habló para que le hablara a la roca. Y hoy en día nosotros hablamos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero esto no lo entendió Moisés. Y muchas veces no entendemos las cosas. Pero hablaba una hermana aquí y decía que tenemos que aprender a hablar con amor. Y anoche cuando me acostaba vino una palabra a mi mente. Y decía, hay que tener sabiduría y saber cuándo golpear y saber cuándo hablar. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Pero muchas veces nos encontramos peleando con la persona. Y no nos damos cuenta que no es con la persona, sino con lo que está dentro de la persona, con la influencia que está dentro de la persona, con lo que el Señor quiere rescatar. Y a veces no tenemos esa visión espiritual y golpeamos a las personas. Entonces, Cristo era esa roca espiritual y es la roca. Él dice que correrían ríos de agua viva por todo nuestro ser. Otro punto, la intercesión del Espíritu Santo. Vámonos a Romanos 8:26. Gloria a Dios. Dice así. ¿Quién lo puede leer? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén, gracias hermano. Entonces dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Porque a veces andamos afligidos, con apatía, a veces somos menospreciados. Y dice, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero, como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo sabe, intercede por nosotros. Con gemidos indecibles. El Espíritu interviene y lleva estos gemidos indecibles. Son esos pensamientos y esos sentimientos que simplemente no podemos expresar humanamente. Porque a veces queremos expresarnos delante de Dios y a veces no sabemos, pero el Espíritu conoce nuestra intención y nos ayuda a expresar esos sentimientos. Amén. Dice, el gemido aparece asociado igualmente al llanto y al dolor, al lamento y a la queja, al decaimiento o desfallecimiento, para describir el efecto de la opresión y la persecución. O sea, que vemos al Espíritu Santo llorando por nosotros, dolido por nosotros, quejándose por nosotros, y que saca de lo más preciado de nuestro corazón para que hablemos delante de la presencia de Dios. Entonces, esa es la intercesión del Espíritu Santo que hace en cada uno de nosotros, sacando lo más precioso de nosotros.
Porque a veces nosotros como humanos no sabemos expresarnos, pero el Espíritu Santo sí, y nos ayuda. Si nos vamos a Juan 14 y Juan 16, vamos rapidito allá. Juan 14. Vamos a leer Juan 14, los versos 16, 17, 18 y 26. Para que me ayude, hermano. Versos 16, 17 y 18. Amén. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni me conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No nos dejará huérfano el Señor, y nos ha dejado al Consolador, al Espíritu Santo. Ustedes pueden leer en su casa Juan 16 también, verso 16, no lo vamos a leer aquí por el tiempo. Pero sabemos que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros. Me voy a ir a 2 de Timoteo. Dice: todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo nos enseña, nos instruye y nos capacita. Entonces ahí vemos la intercesión del Espíritu Santo. Vámonos a otro punto, el poder de la intercesión. Ahora aquí vamos a leer más historias. ¿Cuánto les gusta leer palabras? Vamos a ver si es verdad. Gloria a Dios. Dice, el poder de la intercesión. Mueve a Dios a misericordia. Ya sabemos que mueve a Dios a piedad y a misericordia, ¿verdad? Vámonos a Moisés capítulo 32. A Éxodo. Éxodo capítulo 32, verso 7, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio y han dicho a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dice: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo que, por cierto, es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y yo los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová. Moisés no había bajado todavía del monte. Ya Dios le estaba revelando a Moisés lo que estaba sucediendo con el pueblo. Y Moisés no bajó del monte a ver qué estaba sucediendo para volver a clamar delante de Dios, sino que de una vez se activó a clamar por el pueblo. Dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal lo sacó, para matarlo en los montes y para meterlo y para raerlo de sobre de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces vemos a Moisés intercediendo por el pueblo de Israel. Vemos a un Moisés parado en la brecha. Vemos a un Moisés insistente para que Dios no raera a Israel de la tierra. Porque estaba diciendo: de ti haré una nación. Claro, Moisés podía levantar una nación, era también parte del pueblo de Israel.
También vamos a ver en el capítulo 30, aquí mismo, verso 30, dice: y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo cometió un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Cuántos se atreverían hoy en día de decirle a Dios que lo borre del libro de la vida? Ninguno. Hay que tener bastante convicción y fe para decirle a Dios: Señor, si tu presencia no va delante de mí, bórrame del libro de la vida. Moisés le estaba diciendo que perdonara a su pueblo, que si no lo perdonaba, que lo raera del libro que él había escrito. Que perdones ahora su pecado, si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mí. Procuremos que nuestro nombre siempre esté escrito en el libro de la vida y que nunca sea borrado, porque estamos luchando la buena batalla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí mismo cerca aconteció en el verso 33. Dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, y tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al jebeo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. O sea, le estaba diciendo: ve tú, porque ya yo no voy a seguir contigo. No vaya a ser que consuma este pueblo en medio del camino y no llegue nadie. Prácticamente le estaba diciendo esto al Señor. Y dice el verso 12: dijo Moisés a Jehová: mira, tú dices a mí, saca este pueblo. Le está diciendo: mira, tú me llamaste a mí para que sacaras este pueblo. Tú fuiste el que me diste la responsabilidad de sacar este pueblo. Tú fuiste el que me pusiste delante de la presencia del faraón para sacar este pueblo. Ahora tú quieres raerlo, ahora tú quieres consumirlo. Eso era lo que Moisés estaba tratando con nuestro Señor. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés sabía hablar con Dios. Moisés aprendió a hablar con Dios. La pregunta es: ¿nosotros hemos aprendido a hablar con Dios? Nosotros hemos podido llegar al grado de decirle: Dios, tú me has prometido, o tú le has prometido a esta persona. ¿Por qué ahora se enciende el furor contra esta persona? Ten piedad, ten misericordia. Y dijo: si tu presencia no es de ir conmigo, no nos saques de aquí. O sea, que lo dejaras en el desierto. Que si él no quería avanzar con el pueblo, entonces que no lo cogieran de ahí. Eso era lo que le estaba diciendo Moisés a Dios. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar a cada uno de nosotros, que tengamos esa gallardía de hablarle a Él. Porque la palabra tenemos, el Espíritu Santo lo tenemos, y también tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos todas las herramientas. Gloria a Dios. Pudiéramos también leer la historia de Abraham, pero no lo voy a hacer. Hay mucho que leer, pero bueno. Voy al propósito. El propósito de la intercesión consiste en pedir en favor de otros, pedir por las almas, por los presos, por los que están en eminencia. ¿Quiénes son los que están en eminencia?
Usted no ha escuchado decir que dice, ese es una eminencia. Entonces, una eminencia son figuras políticas, son personas estudiadas, son esos que son los artistas, los deportistas, son personas reconocidas por la sociedad. Esos son los que están en eminencia, que quizás tienen el corazón endurecido, que como tienen el dinero, tienen la sociedad y tienen todas estas cosas, creen que tienen la vida, pero no la tienen. Dios quiere que oremos por la humildad de cada persona de esa, para que se arrepienta y también venga la gloria de Dios sobre ellos. Esos son los que están en eminencia. Ahora, ¿qué es un vallado? Cerco que se levanta y se forma de tierra apisonada, o barda, estaca, paredes para defender un sitio. Un vallado es una pared que ponemos en medio para que nadie se meta. Es como decir que nosotros ponemos rejas en nuestras casas para que nadie invada nuestra propiedad. Ahora, ¿qué es una brecha? Cuando pensamos en el término nos paramos en la brecha, nos referimos a abrirnos caminos sobre todo, así como hizo David, que se puso al frente porque el ejército de Israel estaba atemorizado, y él tomó la batuta y se puso al frente para pelear la batalla, para que el pueblo de Israel después pudiera vencer a los filisteos. Es ponerse delante. Es cuando se abre una grieta, una abertura, cuando se hace una enemistad entre personas, o cuando hay una enemistad entre Dios y el hombre, se abre una brecha. Ahora vámonos a Ezequiel capítulo 22.